10.000 con Jesús, sacerdotes. Queridos amigos, en este 32º domingo del tiempo ordinario, la Iglesia se va dirigiendo hacia el final del año litúrgico. Este contexto litúrgico es muy importante para poder comprender el pasaje del Evangelio de este domingo. Es decir, hacia el final del año litúrgico, la Iglesia siempre nos presenta una reflexión sobre lo que llamamos los textos escatológicos, los textos de los últimos tiempos que nos ayudan a prepararnos para el final de la historia. Efectivamente, el Evangelio que leeremos este domingo es tomado de San Mateo, capítulo 25, versículos que van del 1 al 13, precisamente en el contexto del discurso escatológico de nuestro Señor Jesucristo, en el cual Jesús nos prepara para conocer y comprender aquellas cosas que debemos hacer para estar listos para el fin. En el inicio de este capítulo 25 de San Mateo, el Señor Jesús nos presenta esta comparación, esta parábola, expresada por única vez al comparar el reino de los cielos al futuro. El reino de los cielos será, en aquel tiempo, será como 10 vírgenes que salieron a recibir al esposo. Ya este inicio es muy importante y nos ilumina inmensamente. El reino de los cielos tiene un personaje principal que es el esposo, que es nuestro Señor Jesucristo. Y todos aquellos que estamos invitados a esta boda extraordinaria de la humanidad con la divinidad, estamos representados por estas 10 vírgenes. Efectivamente, la imagen a la que se hace alusión es la de una boda. En tiempos de nuestro Señor, la boda era un momento importantísimo. Los desposorios se vivían aproximadamente un año antes de la boda propiamente dicha, y la boda consistía en la llegada del esposo hacia la casa de la novia, ¿no? Allí le esperaban la novia con una comitiva importante, en la cual las vírgenes, las doncellas, jugaban un papel importante. Lo recibían con gran emoción y luego pues se tenía una fiesta a partir de la cual se llevaba a cabo la conducción de la novia hasta la casa del esposo. Podemos comprender entonces así el contexto de este evangelio. Había 10 vírgenes que esperaban que llegue el esposo para poder iniciar esta fiesta de bodas. Ahora, de estas 10 vírgenes, nos dice Jesús en el evangelio que 5 de ellas eran morai, 5 de ellas eran necias, usualmente traducimos. En realidad, la palabra es bastante más fuerte. Se refiere a una persona tonta, una persona insensata, una persona que no piensa bien, que no toma buenas decisiones. Eso es un moros. Entonces, 5 de estas vírgenes eran morai, no eran inteligentes, no eran sensatas, no tomaban buenas decisiones. Y 5 de ellas eran frónimos, eran sabias. Esta palabra frónimos implica precisamente la sabiduría, la discreción, la prudencia, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Que de estas vírgenes, 5 eran efectivamente necias y por eso eran poco prudentes, poco sabias. Y al tomar sus lámparas no llevaron consigo más aceite. Evidentemente estamos hablando de lámparas que funcionan a base de aceite y que necesitan este combustible para poder permanecer encendidas. Las 5 mujeres que no eran sabias no lo tomaron, las 5 prudentes llevaron aceites. Ahora, el esposo tarda en venir. Esta llegada del esposo efectivamente podía tardarse por diversas circunstancias. Y en esta ocasión les entra un sueño profundo y se quedan dormidas todas. A medianoche, es decir, en el momento menos pensado, en el corazón de la noche, se debería prácticamente traducir, un grito. Se escucha un grito. El grito es una expresión poderosa. Ya está aquí el esposo. En griego, idou omnium fios. He aquí el esposo. Y el grito se complementa con la orden o la indicación a las doncellas. Salgan a su encuentro, al encuentro con él. Podemos imaginar la escena, todas emocionadas, se levantan inmediatamente y en ese momento se dan cuenta, al arreglar las lámparas, se dan cuenta las vírgenes necias, las poco inteligentes, las poco prudentes, que no pueden seguir adelante porque no tienen suficiente aceite.
y le hacen una petición a aquellas que lo tienen. Denos aceite del que ustedes tienen porque nuestras lámparas se apagan. Esta expresión me parece de una riqueza semántica muy bella. Nuestras lámparas se apagan. El problema de estas mujeres es que habían dejado que sus lámparas lleguen hasta apagarse, o sea, no previnieron la necesidad de tener más aceite y sus lámparas se apagaban, literalmente se extinguen, se va muriendo la llama, ¿no? Efectivamente, piden entonces a las otras vírgenes que les ayuden, pero ellas les responden, oigan, mejor vayan y compren, porque si no, no nos va a alcanzar ni para ustedes ni para nosotros. El desenlace es que mientras van a comprar las lámparas, llegó el esposo y se cerró la puerta del banquete y no pudieron entrar. Ahora, ¿cuál es la enseñanza aquí? Hasta ahora la enseñanza es muy importante. El banquete de bodas del reino de los cielos, las bodas de nuestro Señor con la humanidad, son un don de Dios. Es el Señor quien da este regalo inmenso de la salvación. Sin embargo, este regalo inmenso de salvación necesita de nuestra respuesta personal, requiere de nuestra responsabilidad, requiere que estemos preparados, listos y dispuestos. Y esa preparación es personal e intransferible. Aquellas vírgenes necias quisieron como apoyarse en el último momento en los méritos, en las virtudes, en la capacidad de estar listas de las otras vírgenes, de las sabias. Pero no les fue posible. El aceite en este caso es algo que no se puede prestar, que tienes que conseguirte por ti mismo, digamos así. Eso significa que en nuestra preparación para entrar al reino de Dios, nuestra responsabilidad, repito, es personal. Y esto es algo que con frecuencia no tenemos tan claro. A veces uno escucha decir en ciertas familias, no, o sea, lo que pasa es que mi mujer ya reza por mí. Ella es súper devota, ella reza por mí y ya está. Yo me uno a lo que ella hace por Dios, pero pues yo por mi lado ya, como ella reza mucho, estoy salvado, digamos así. Nada más contrario a la realidad. La responsabilidad delante de Dios es siempre individual. Bueno, efectivamente, las vírgenes necias comienzan a tocar la puerta y dicen, Señor, Señor, ábrenos. Y desde dentro, ya con la puerta cerrada, el esposo responde, en verdad les digo que no las conozco. La conclusión de Jesús es sencillísima pero profunda. Gregoreite un. El verbo gregoreo significa velar, estar despierto, estar alerta. Estén pues despiertos. La conclusión de la parábola es, oigan, velen, no se duerman, no se acomoden, porque no saben ni el día ni la hora. Nadie sabe ni el día ni la hora del fin de la historia, pero tampoco conocemos ni el día ni la hora de nuestro propio final, de nuestra muerte, y por eso tenemos que estar preparados. Ahora bien, la imagen del aceite es una imagen muy bella, la imagen del aceite que es aquella que recuerda la unción del Mesías, pero sobre todo el aceite implica eso que permite que nuestro corazón se mantenga encendido, se mantenga ardiendo. ¿Y qué significa tener pues la lámpara encendida, tener aceite suficiente? Significa efectivamente en primer lugar estar con el aceite mínimo, o sea que la lámpara se encienda, que no muera. Y esto está representado por el estar en gracia de Dios. Nuestra relación con Dios es importante, no debemos nunca descuidarla. Nuestra conexión con el Señor depende de que hayamos actualizado o no en nosotros los méritos de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Entonces tenemos que tener la lámpara encendida. Aquel que voluntariamente permanece en pecado mortal y pudiendo reconciliarse con Dios no lo hace, sin duda ha dejado que su lámpara se extinga. Y esa responsabilidad es personal. Puede tener ciertos aspectos en su vida que sean más o menos brillantes, pero no está en comunión con Dios. Y debe volver a esa comunión, debe volver a encender la lámpara. Pero la lámpara no debe estar solamente encendida al mínimo, ¿no? Debe tener el aceite suficiente para tener una llama así, que funcione bien, digamos. Y esto me parece que es bonito entenderlo como nuestra vida espiritual. Es decir, nosotros tenemos aceite en nuestra vida cuando tenemos una vida espiritual bien vivida, con combustible, llena, ¿no? Que arda de verdad.
No podemos pasar simplemente una vida cristiana como con mínimos, ¿no? Más o menos, ahí llego a misa el domingo atrasado y ya me olvido de Dios toda la semana. Pues eso no significa estar preparado para la venida del Señor. Él es el personaje central de nuestra vida y nosotros tenemos que estar constantemente llenando este aceite que hace arder la llama con nuestra oración personal, con buenas lecturas de formación, con diversos modos en los que nuestro corazón se despierta, desde la adoración del Santísimo, pequeñas visitas al Señor sacramentado, las jaculatorias que a lo largo del día nos mantienen en presencia de Dios. Esa lámpara tiene que mantenerse ardiendo en todo momento. Y finalmente, el aceite de la lámpara está representado, como lo indica en general el Evangelio, por las buenas obras. No podemos decir que estamos preparados para la venida del Señor en nuestra vida si no tenemos obras de caridad. Efectivamente, en el Evangelio de San Mateo precisamente se nos recuerda en este mismo capítulo cómo estar preparados para la venida del Señor significa haberle dado de comer, de beber, haber vestido a Cristo en la persona del necesitado. Es decir, sin la caridad es imposible tener nuestra lámpara encendida, nuestra lámpara pues lista, ¿no? Por eso, este evangelio es súper importante porque nos recuerda cómo el estar listos para la venida de Cristo no se trata de algo fatal, fantasmagórico, terrible que hay que temer. No, se trata de una fiesta. Llega el esposo, salgan a recibirlo. Esta frase es emocionante, podemos escucharla en nuestro corazón cada vez que se nos convoca para escuchar la palabra de Dios, sobre todo pues en cada Eucaristía, ¿no? Aquí está el esposo, ¿no? Ven a recibirlo en la comunión, prepárate para que tu alma esté de fiesta. El esperar a Jesús es una fiesta, pero debemos estar listos, debemos estar preparados para su venida, debemos estar siempre con la lámpara encendida, nunca con la lámpara así que ya se va apagando y peor con la lámpara totalmente apagada. No debemos ser como aquel conductor que siempre se acostumbra a ir con el último aliento, digamos así, de combustible en su carro, ¿no? Y ya siempre piensa que va a llegar un poquito más, ¿no? Y bueno, no tiene combustible suficiente, no tiene gasolina para poder conducir en una emergencia, en una gran necesidad, pues porque no está preparado para las grandes eventualidades. Que nuestro corazón esté siempre con aceite ardiendo en caridad por Jesucristo y en Jesucristo hacia los hermanos. Que Dios los bendiga.